Este martes se desarrolló el primer encuentro del Comité Ejecutivo de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, que da inicio al proceso de implementación del diálogo social convocado por el gobierno para fortalecer el sistema de protección social en Uruguay. Durante ese día, en la que participaron varias autoridades, se presentó una hoja de ruta del diálogo social sobre protección y seguridad social que establece el marco para un proceso de discusión entre gobierno, partidos políticos y organizaciones sociales. Bueno, ¿cómo es que va a ser este trabajo? Para saberlo recibimos aquí en Nada que Perder a Hugo Valle, economista que lidera esta comisión. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar acá con ustedes esta mañana. Igualmente. Bueno, queríamos comenzar por preguntarte qué valoración haces de este primer encuentro, ¿no?, de la comisión sectorial. No, fue una reunión muy buena, muy rica en términos de que, bueno, terminamos de ultimar algún detalle sobre la hoja de ruta. Obviamente es un proceso en el que veníamos trabajando articuladamente con todos los integrantes de la sectorial, ¿verdad? Y básicamente aprobamos ese documento que formaba parte de algo que nos obligaba el decreto, digamos, el decreto que surgió del primer Consejo de Ministros, donde se creaba la sectorial. Y bueno, nosotros lo entendemos como un puntapié inicial para este proceso de diálogo que formalmente va a comenzar en julio, ¿verdad?, cuando convoquemos efectivamente a todos los actores sociales y a todos los partidos políticos a integrarse a la Comisión Ejecutiva del Diálogo, pero que estas instancias son claves, ¿verdad? Y por ejemplo, también en la sectorial definimos que en los próximos días vamos a estar presentándole formalmente la hoja de ruta a cada una de las organizaciones sociales y a cada uno de los partidos políticos para, bueno, tener una instancia de primera mano con ellos, tener un intercambio, ver cómo lo ven, digamos, el proceso que estamos generando, y al mismo tiempo explicarles de qué manera nosotros por lo menos concebimos cómo se debería dar la participación de ellos en ese proceso, donde tienen que elegir, en fin, un representante y un delegado para integrar, digamos, el órgano del diálogo que va a ser esa comisión ejecutiva, ¿verdad? Uh-huh. O sea que, porque me parece que igual eso está bueno para irlo entendiendo, que cada una de estas organizaciones va a tener un representante. Exactamente. La parte de la arquitectura del diálogo que está contenida en esa hoja de ruta tiene que ver justamente con la creación de esa comisión ejecutiva que va a tener 18 miembros. Hay 5 del Poder Ejecutivo, que son el Ministerio de Trabajo, el MIDES, el Ministerio de Economía y Finanzas, la OPP y el BPS también, por fuera del Poder Ejecutivo, pero como un integrante del gobierno o del Estado en ese marco. Después va a haber 5 representantes de los actores sociales, el PIT-CNT, las cámaras empresariales, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, y también la Red Pro Cuidados y la plataforma Infancias y Adolescencias. Estas 2 últimas organizaciones nos parece muy importante incorporarlas, producto de la agenda. Sí, ayer hablábamos con Paula Baliato justamente y ella resaltaba la importancia de exactamente. Y después van a estar representados los 6 partidos políticos que tienen justamente de representación parlamentaria. Va a haber 3 delegados o 3 representantes del Frente Amplio y los otros 5 van a ser, Partido Nacional, Partido Colorado, Independiente, Identidad Soberana y Cabildo Abierto. Si pensamos de la base de la cual se parte para entablar este diálogo, ¿cuáles son los principales desafíos estructurales que enfrenta hoy nuestro sistema de protección social? ¿Por dónde entienden desde el gobierno que debe pasar la discusión? Bueno, efectivamente, nosotros entendemos que es una buena oportunidad para discutir el sistema de protección social en su conjunto, y hay varios nudos donde entendemos que hay oportunidades de mejora y posibilidades de encontrar grandes acuerdos de carácter nacional en torno a reformas, ¿verdad? Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la protección a la infancia y repensar un poquito el sistema de transferencias no contributivas, ¿verdad?, que naturalmente se ha ido desarrollando a lo largo de estos años. Tuvo un empuje muy fuerte con lo que fue en su momento, en fin, el PANES y el Plan de Equidad, y a su vez fueron agregándose otro tipo de programas y de dispositivos para ir complementando y mejorando, pero quizá hoy sea un buen momento para mirar en su conjunto y ver si no hay alguna oportunidad de mejora en términos de cobertura y de suficiencia de esas prestaciones, ¿verdad? Entonces allí hay un eje importante del diálogo, pero cuando hablamos de protección a la infancia no nos centramos exclusivamente en seguridad económica, ¿verdad?, sino también
en la importancia que tiene la ampliación de la cobertura y la extensión del tiempo en lo que hace a los cuidados y la educación, ¿verdad? Para ese tramo etario que va entre los 0 y los 12 años, digamos, en los cuales entendemos que tenemos que seguir avanzando como país, y allí hay que hacer una inversión muy importante en términos de, bueno, como decía, ampliar la cobertura, ¿verdad? Y que la mayor cantidad posible, y si no todos, los niños, niñas y adolescentes puedan tener un lugar, ya sea en los CAIF, en preescolar y en lo que es primaria, digamos, más tiempo y de mejor calidad, para justamente también liberar tiempo de cuidados que hoy forman parte de lo que es el hogar, ¿verdad? Y la importancia de que dentro del hogar, en particular las mujeres, ¿verdad?, quienes son quienes asumen la mayor carga de cuidados y del trabajo no remunerado dentro del hogar, tengan más oportunidades de salir al mercado laboral, a encontrar oportunidades, porque además esa agenda también tiene que ver después con lo que pasa en el mercado laboral y con lo que pasa en el sistema de jubilaciones y pensiones, ¿verdad? Ahí se arrastran inequidades e injusticias que después tenemos que atender ya en una etapa posterior, ¿verdad?, cuando, digamos, los hechos están consumados, y muchas veces las mujeres tienen, en fin, asimetrías, discriminaciones y otro tipo de vulnerabilidades, o donde el sistema no las protege de forma adecuada, producto de determinados roles que se han asumido, y entendemos que hay que diseñar políticas para ir, bueno, alterando esa distribución de roles y generando mayor equidad entre varones y mujeres. Pero también dentro del sistema de cuidado tenemos, por ejemplo, la pata de financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados como otro elemento relevante dentro del diálogo, y allí nos parece que es un tema a conversar y a ver si hay posibilidades de instrumentar algún esquema que permita, en cierta forma, garantizar derechos para trabajadores y trabajadoras y para la ciudadanía en general, que no dependan, digamos, del mercado y de las posibilidades económicas que tiene cada persona y cada hogar, sino que en cierta forma estén garantizados por algún tipo de aseguramiento de carácter colectivo, con componentes solidarios, en fin. También está la agenda de licencia. Me podría detener más tiempo cada una, pero para ir repasando, me parece que ahí el tema de licencias es otro tema central en el que avanzar, justamente para muchas veces completar esa etapa de cuidados entre que los niños y niñas son recién nacidos y naturalmente después el sistema más institucionalizado empieza, digamos, a dar cobertura a partir de cierto momento. Entonces, de alguna forma, intentar cerrar ese puente y bueno, ese es otro de los componentes. Y después ni que hablar lo que es los temas específicos de, vamos a decir, el sistema de seguridad social en general, tanto en lo que hace a protección a activos como el régimen de jubilaciones y pensiones, que claro, es un tema relevante dentro de este proceso. Ahora, ¿y qué diferencias existen o van a existir entre lo que fue el diálogo que se llevó adelante en la administración pasada por esta comisión de expertos, que bueno, que incluso tú participaste como integrante del PIT-CNT, con el diálogo que se va a llevar adelante ahora? Sí, yo creo que hay varias diferencias. A ver, dentro de lo que fue la comisión de expertos, yo rescato que fue vamos a decir, una instancia que permitió mejorar la calidad del debate con una cantidad de insumos técnicos que se fueron generando allí, que creo que fue valioso, ¿verdad? Y que hoy tener ese acervo, ese material, digamos, para tener, digamos, mejor información, es un activo, ¿verdad?, del proceso, y por ahí hubo un acierto. Ahora, desde el punto de vista, o por lo menos como nosotros concebimos el diálogo social, como una herramienta para generar acuerdos de carácter social y político, creo que ahí la comisión de expertos no tuvo éxito, digamos, ¿no? No logró el cometido, desde mi punto de vista, que tiene cualquier diálogo social, que es, más allá de escuchar a todos, que naturalmente es algo deseable, además generar las instancias para construir acuerdos políticos, y desde ese punto de vista este proceso tiene diferencias claras. En primer lugar, la agenda, ¿no? Hablamos de una agenda que es mucho más integral, tiene una mirada sobre la protección y la seguridad social. En aquella instancia se discutía exclusivamente sobre el régimen jubilatorio y en particular sobre el gasto jubilatorio, ¿verdad? Era una discusión relativamente acotada que yo creo que dificulta muchas veces encontrar acuerdo, porque si compartimentamos la discusión, a veces nos perdemos de vista la globalidad del sistema, ¿verdad? Y cuando uno habla de
del sistema de protección y seguridad social, es importante mirar todo, porque muchas veces las decisiones que tomamos sobre un componente intervienen en otro, ¿verdad? Es decir, y también hay que tener en cuenta que los recursos y el espacio fiscal es acotado, ¿verdad? Es decir, se puede ampliar, pero siempre es acotado, y lo que definimos hacer en un ámbito restringe las posibilidades que podemos tener de avanzar en otras prioridades que pueden ser tan importantes como esa. Entonces, desde ese punto de vista, la agenda ya de por sí es una diferencia, pero además en aquel momento se optó por una comisión de expertos, ¿verdad? Dando la idea de que la discusión tenía que ver con un tema de técnicos, de especialistas, de expertos, que desde nuestro punto de vista no pasa por ahí, ¿verdad? La construcción del acuerdo, por eso en la arquitectura y en la comisión ejecutiva del diálogo que estamos promoviendo, es un ámbito de carácter esencialmente político, ¿verdad? Y es ahí donde pretendemos que se alcancen esos acuerdos mediante la negociación política, ¿verdad? En última instancia, si logramos construir un acuerdo amplio, no va a ser ni la visión del Poder Ejecutivo, ni la visión del Frente Amplio, ni la del Partido Nacional, ni la del PIT-CNT, ni la de las cámaras empresariales. Va a ser probablemente una visión que tenga componentes de cada una de las visiones que había en relación a estos temas. Y para eso se precisan representantes políticos, ¿verdad? Y no expertos. Ahora, Hugo, ahí me surge una cuestión, ¿no? Porque se habla de esto del diálogo con todos estos participantes, y tomo lo que decías recién de, bueno, no va a ser el proyecto del Poder Ejecutivo, del Frente Amplio, ni del Partido Nacional, pero lo cierto es que, bueno, las elecciones las gana el Frente Amplio, las gana con unas bases programáticas, con la aprobación, esto ya lo hemos hablado con distintos entrevistados, ¿no? De algunos lineamientos en un plenario de octubre de 2023, donde se plantea, entre otras cosas, bueno, el ir hacia la jubilación a los 60 años. Entonces, ¿con qué bases va a ir efectivamente el Frente Amplio, el Poder Ejecutivo, a ese diálogo? Ahí va, sí, yo puedo hablar en lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, y allí es claro lo que tú decís. Para nosotros, ese documento, digamos, fue un documento central al momento de elaborar la hoja de ruta, porque naturalmente este gobierno asume con una serie de compromisos hechos en campaña electoral vinculados a algunos componentes que tiene que tener el diálogo y a la dirección de algunos cambios que tenemos que procesar. Y, por ejemplo, en relación al cuestionamiento al incremento de la edad mínima de retiro al barrer que se produjo con la ley 20.130, de la reforma jubilatoria aprobada en el periodo anterior, claramente para la fuerza política, pero también para el Poder Ejecutivo, es un elemento de preocupación y amerita una discusión sobre qué cambios instrumentar para, en cierta forma, lograr que efectivamente, producto del entorno demográfico y del aumento de la longevidad, gradualmente nos vayamos retirando más tarde, pero de qué forma lograr que aquellos sectores, que aquellos amplios sectores, diría yo, que no están en condiciones de trabajar mucho más allá de los 60 años, puedan efectivamente tener un retiro a edades más tempranas de lo que marca hoy la normativa, ¿verdad? Pero se puede pensar, no solo en los sectores más castigados, sino en términos generales, en bajar a 60 años. Bueno, yo lo que creo es que, repito, creo que es necesario, para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo y para, en cierta forma, no perder, en cierta forma, para articular eso con las otras prioridades que también existen vinculadas a lo que hablábamos más temprano sobre la atención a la primera infancia, sobre el sistema de cuidado. Bueno, para buscar un equilibrio en eso, yo creo que es necesario que las sociedades vayan acompañando a medida que aumenta la esperanza de vida, se vayan retirando gradualmente más tarde. Es decir, ahora, eso es una visión que dentro del Poder Ejecutivo existe. Ahora, eso lo tenemos que lograr buscando los incentivos adecuados para que quienes están en condiciones de hacerlo lo hagan efectivamente, y que eso no implique tratar de igual manera situaciones que son bien diferentes, que sabemos que los trabajadores y trabajadoras no llegan de la misma forma desde el punto de vista físico a los 60 o 60 y pico de años, que incluso no tienen la misma probabilidad de mantenerse trabajando o encontrar un empleo a esas edades. Eso depende mucho de las características de las personas. Pero ¿se va a haber un fuerte foco en poner incentivos para que la gente se siga jubilando después de los 60?
Pero yo no quiero adelantar porque no es el momento de adelantar ninguna propuesta de parte del Poder Ejecutivo. Nosotros estamos lanzando un diálogo y justamente si yo hoy viniera a decir lo que tenemos previsto hacer, creo que no tendría sentido justamente convocar a un diálogo y simplemente enviaríamos un proyecto de ley al Parlamento. Entonces, pero es una la idea acá es nutrirnos. Ahí va. Lo que sí puedo decir es que esto que estamos conversando forma parte de una preocupación del Poder Ejecutivo y que lo que pretendemos es, en esa conversación, en ese intercambio con los actores sociales y el sistema político, encontrar, en cierta forma, algunos instrumentos que permitan esto, ¿verdad? Que determinados sectores se puedan ir jubilando más tarde y que eso no implique que corra para todos y habilitar la posibilidad de que sectores que no están en condiciones de hacerlo, incluso porque además tienen expectativas de vida más bajas, ¿verdad? Un componente central dentro de los estudios técnicos que pretendemos hacer en el marco del diálogo es estudiar, para el caso uruguayo, cómo se comporta ese aumento de la longevidad, que muchas veces lo vemos con un carácter general, pero cómo se comporta a nivel de los diferentes grupos, por nivel socioeconómico, por ejemplo. Y tenemos la evidencia internacional de que países con similar nivel de envejecimiento y similar nivel de desarrollo, sabemos que los sectores de menores ingresos no tienen la misma expectativa de vida. O sea, ese aumento de la longevidad no se distribuye de manera similar entre diferentes sectores. Entonces, eso también lo tenemos que contemplar para que el sistema no tenga componentes regresivos, ¿verdad? Entonces, tenemos que lograr, en cierta forma, un retiro estratificado, ¿verdad? Que permita que no todos nos jubilemos exactamente al mismo momento, sino que contemplemos esas desigualdades que existen entre las personas al momento del retiro. Esto tiene mucho que ver con la financiación, ¿no? Obviamente es uno de los condicionantes. Ahora, ¿qué rol deberían jugar las empresas justamente en la financiación del sistema? ¿Se debería aumentar el aporte, por ejemplo, en proporción a sus ganancias o vincularlo a indicadores como la automatización también, que quita empleo? Bueno, de nuevo, no es el momento para el Poder Ejecutivo presentar propuestas o ideas o decir efectivamente qué es lo que vamos a hacer. Estamos en esta etapa un poco introductoria, pero el tema del financiamiento en general de todo el sistema de protección y seguridad social, no solo del régimen jubilatorio, es un componente, es un eje transversal de cada uno de los ejes temáticos que presentamos, ¿verdad?, en esa hoja de ruta, y por lo tanto va a estar en la discusión y seguramente haya actores sociales o partidos políticos que se manifiesten en relación a eso y probablemente haya diferencias, ¿verdad? Y tendremos que ver qué tipo de acuerdos podemos conseguir, pero naturalmente es necesaria dar una discusión sobre algunas inequidades, creo yo, que existen en el sistema de financiamiento de la seguridad social, que van a formar parte de esta conversación, sin duda. Está claro que no es un momento de definiciones, pero ¿qué otros sectores podrían aportar más al financiamiento de la seguridad social para garantizar una protección más justa? ¿Qué tan importante es dar esta discusión buscando romper justamente esas inequidades? Bueno, a ver, no hay mucho misterio. Los sectores que pueden aportar recursos, digamos, son los hogares, las empresas, lo que pueden ser los aportes patronales, los aportes personales, los esquemas de financiamiento tradicionales, y después lo que es la recaudación o rentas generales, ¿verdad? Lo que todos los ciudadanos contribuimos al Estado mediante los impuestos. Y esas son las fuentes de financiamiento sobre las que se recuesta el sistema. Entonces, cada uno de esos componentes serán analizados para ver qué margen hay, también teniendo en cuenta, acá, digamos, esa discusión se va a dar, pero para el Poder Ejecutivo un elemento central es que eso se dé en el marco de la sustentabilidad económico-financiera de cada uno de los cambios que se discutan y que eventualmente se acuerden en el diálogo, ¿verdad? Allí es fundamental que tengamos esa mirada de sustentabilidad, de que cada uno de los derechos que nosotros nos proponemos ampliar en relación a esto tenga el debido financiamiento a lo largo del tiempo y que no generemos una situación de tensión financiera que las futuras jubilaciones no estén en condiciones de, en cierta forma, abordar, ¿verdad? Ese es un componente importante de la discusión, y el otro también tiene que ver con compromisos que también están asumidos por parte del gobierno
en relación, bueno, a lo que son los impuestos, ¿verdad? Y algunas cuestiones que hay compromisos asumidos en el marco de la campaña electoral que se van a cumplir, ¿verdad? ¿A qué compromisos te referís concretamente? Bueno, el presidente de la República fue muy claro en cuanto a la discusión sobre si se van a aumentar o no se van a aumentar impuestos. Por lo tanto, ahí también hay algunas cuestiones que de alguna forma van a estar arriba de la mesa en el proceso, porque el gobierno va a hacer frente a los compromisos que asumió. En esto de pensar el financiamiento, simplemente consultarte, porque está el tema de la totalidad de las cajas, ¿no? Acá estuvimos con Jimena Pardo por el BPS, que es parte, ¿no?, de esta comisión. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, porque la caja profesional ahora hay un proyecto en el Parlamento, la caja militar, por ejemplo? ¿Cómo entran esas otras cajas en todo este diálogo? Bueno, ahí nosotros, dos partes para esta respuesta. Una primera parte tiene que ver con que todos estos temas que repasábamos dentro de los ejes temáticos, nosotros lo vemos con una visión de carácter general. Es decir, la idea no es que en el diálogo se empiecen a introducir discusiones que afecten a determinados colectivos en particular, ¿verdad? Que pueda haber temas relevantes. Por ejemplo, podemos decir, si vamos a estudiar, por ejemplo, dentro de la protección a activos, determinados aspectos de, el seguro de desempleo, en determinados sectores seguramente haya cosas para corregir. Bueno, eso que naturalmente tiene que haber un espacio y un ámbito para que pueda ser objeto de análisis y eventualmente un cambio en el diseño de esa política, no va a formar parte del proceso de diálogo. Entonces, por ejemplo, el tema caja profesional, claramente, hasta por un tema de timing, en el caso de la caja profesional, por las urgencias que hay, no es un tema que forme parte de la discusión del diálogo, ¿verdad? Se buscaron otros caminos para atender esa situación, y si mañana hubiera una situación parecida en algún otro subsistema, se atendería. Dicho esto, uno de los ejes del diálogo tiene que ver con equidad del sistema previsional, ¿verdad? Y, como yo decía antes, el tema de la sustentabilidad económico-financiera a mediano y largo plazo. Y como sabemos, lo mencionabas tú en la pregunta, el sistema de la caja militar tiene asimetrías bastante grandes con lo que es el régimen general, y representa, digamos, una erogación desde el punto de vista financiero muy importante a lo largo del tiempo, y por lo tanto esos componentes, bajo esa mirada general de la sustentabilidad del sistema a mediano y largo plazo y de la equidad entre los regímenes, donde nosotros pretendemos que se siga avanzando en esta convergencia que ya de alguna forma se instauró con la ley 20.130, ¿verdad?, con la reforma jubilatoria aprobada en el periodo anterior. Nos parece que ese es un elemento positivo que hay que seguir profundizando. Bueno, en ese marco seguramente algunos aspectos de la caja militar puedan formar parte del intercambio. Nos gustaría consultar de Hugo por uno de los puntos de la hoja de ruta que fue aprobada, que es la erradicación de la pobreza infantil. Algo que parece ser una meta bastante ambiciosa, teniendo en cuenta la herencia fiscal, teniendo en cuenta los niveles de desigualdad que tenemos, entre otros puntos. En este sentido, ¿qué estrategias se pueden pensar justamente para la erradicación de la pobreza infantil? ¿Por dónde debe pasar esa discusión? Bueno, obviamente la erradicación de la pobreza infantil es un titular, en cierta forma, es un fenómeno muy complejo, multidimensional, multicausal, la pobreza en general, ¿verdad? Y como sabemos está concentrada fuertemente en los menores de 18 años, en niños, niñas y adolescentes. Es un drama del Uruguay y naturalmente este gobierno lo quiere atender y quiere poner un énfasis muy importante ahí y quiere que eso sea una prioridad muy marcada dentro de lo que es el gasto público social que se puede hacer en este periodo, naturalmente con las restricciones que tú planteabas, con las que nos encontramos debido a la situación fiscal, en fin. Ahora, en lo que tiene que ver con el diálogo, obviamente, el diálogo no va a dar una respuesta integral, porque eso tiene que ver con componentes que hacen a la educación, a la vivienda, a todo un conjunto de dimensiones que no van a estar integradas en el diálogo social y que, por supuesto, sí van a formar parte de políticas que el gobierno tiene previsto implementar para atender, en vivienda, en educación, en otros frentes que obviamente hacen a la pobreza en general y a la pobreza infantil.
Creo que desde el punto de vista de los temas que sí forman parte del perímetro del diálogo, como decíamos al principio, repensar un poquito el esquema de transferencias, ampliar la cobertura, mejorar los montos o en todo caso eliminar algunos dispositivos que complican muchas veces que efectivamente se llegue de la mejor forma a esos hogares en situación de mayor vulnerabilidad, y al mismo tiempo ampliar, vamos a decir, el sistema de cuidado y educación para los niños, niñas y adolescentes. Nos parece que son elementos que van a contribuir de manera decisiva en ese proceso de bajar significativamente los niveles de pobreza. ¿Sí? Pero no pretendemos que del diálogo se espere una respuesta integral para ese fenómeno tan complejo, si a nivel de todas las políticas públicas que se diseñen en el gobierno, sí esperamos realmente terminar este periodo con avances muy significativos en torno a ese problema. Creo que además eso, bueno, justamente hablando de diálogo social y de acuerdos, creo que eso forma parte de un consenso social donde todos los partidos políticos, los actores sociales, entendemos que ahí hay un drama central donde ningún niño, digamos, nace en situación de pobreza por producto de que lo haya elegido o porque sea muy haragán o porque no se haya esforzado lo suficiente. Ahí claramente tenemos una desigualdad enorme en términos de oportunidades y estamos condicionando las posibilidades de desarrollo futuro del país. Por lo tanto, es un tema que tenemos que atacar desde varios lados. Creo que el diálogo va a ser, y los acuerdos que pretendemos conseguir a partir del diálogo, uno de los componentes que contribuyan en esa dirección. Hugo Bay, referente de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, un placer, como siempre, y a la orden. Muchas gracias a ustedes.